o fuerzas. Y esas fuerzas pues, le van a provocar algunos efectos dentro de ese elemento estructural, ¿no? O de ese sólido. Vemos aquí cómo se transmiten las fuerzas, ¿no? Se transmiten las fuerzas a través de estos tubos. Hay una conexión aquí, una conexión que es una rótula, ¿no? Una rótula. Tiene las fuerzas, las cargas, y dentro de este elemento se generan esfuerzos, ¿no? Esfuerzos interiores, que pueden ser esos esfuerzos de compresión, de tensión, de flexión. Pues eso es lo que nos permite, ¿no? Lo que nos permitirá comprender cómo esta estructura responde a las fuerzas, ¿no? Y que dentro de esta estructura se generan fuerzas internas. Esas fuerzas internas pues son las compresiones, las tensiones, las flexiones, los cortantes, ¿no? Es como me responde la estructura cuando le aplico una carga. Eso lo vemos con esta materia, ¿no? Resistencia de materiales. ¿Cuál es la competencia? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para esta materia? Pues tenemos que tener conocimientos o conceptos básicos, ¿no? De lo que es la resistencia de materiales. Pues, la materia de resistencia de materiales pues está dentro de las ciencias físico-matemáticas, ¿no? Ya que se aplican leyes en el cálculo de fuerzas exteriores, ¿no? Se aplican cálculos para determinar la elasticidad, cálculos para determinar las deformaciones, cálculos para las deflexiones, cálculo para las columnas, ¿no? Entonces, hay que aplicar una serie de leyes. La materia está englobada en las áreas físico-matemáticas. O sea, está aplicada a ingenierías, ¿no? No vemos aquí tan a fondo como se ve en la carrera de ingeniería, pero tenemos, bueno, se les aportan conocimientos sólidos, ¿no? O sea, buenos conocimientos en esa materia en arquitectura. Pues que es una fuerza, ¿no? De acuerdo a las leyes de Newton, pues ya sabemos que toda acción corresponde a una reacción. Vamos a tener nosotros en una columna alguna fuerza. La columna pues me va a tener que reaccionar mediante las fuerzas internas que tiene, ¿no? Hay una fuerza de compresión, pues me va a resultar unas fuerzas internas de compresión. Por eso cuando se aplica una fuerza externa a un cuerpo y permanece estático, se produce una reacción interna, ¿no? Lo que estamos diciendo, reacciones internas que equilibran la fuerza externa. A toda acción corresponde una reacción, a toda fuerza externa corresponde una reacción interna, ¿no? Digamos, aplicando esta ley de Newton. A toda la fuerza externa corresponde una reacción interna. Y la magnitud de esas reacciones internas pues es el esfuerzo. Esfuerzos de tensión, de compresión. O sea, esa es la reacción interna, dijimos que son los esfuerzos. Y hay muchos tipos de esfuerzos, ¿no? Y la consecuencia inmediata de la existencia de un esfuerzo es la deformación. Es lo que no queremos tener, ¿no? Tenemos una viga. Esa viga, pues se puede deformar. Eso es lo que no queremos. Va a haber aquí una deformación a consecuencia de esas fuerzas externas. ¿Cuáles son esas fuerzas externas? Pues las cargas, ¿no? Las cargas.
No queremos que se deformen, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la fuerza sobre una estructura o sobre un sólido, ¿no? Hay una fuerza aplicada, una fuerza externa. Esa fuerza externa está actuando en una sección transversal. Esa sección transversal puede ser una columna, una trave, un cimiento, una losa. Ajá. Dentro de ellas hay unas partículas, ¿no? Que resisten la acción de la fuerza externa. ¿Cuáles son esas partículas? Pues son los materiales, ¿no? Con los que está construida esa, ese sólido o ese elemento estructural. Pueden ser de concreto, de acero, de mampostería o de madera. ¿Mm? Esto se aplica en todos los elementos estructurales o en algún cuerpo. Uh-huh. Aparecen fuerzas internas, ¿no? La acción de la fuerza F. ¿Qué? No, no podría ser el padre. Nunca llegamos a hacerlo. ¿En serio? No lo hicimos, pero nos besamos y nos tomamos las manos al mismo tiempo. Sabemos que la magnitud de esa fuerza o la magnitud del efecto es directamente proporcional a la fuerza, ¿no? E inversamente proporcional al área. O sea, en este cuerpo hay una fuerza, aquí está actuando una fuerza. Esto es un área, ¿no? Aquí está el área. Dentro de ellas dijimos que hay esfuerzos, ¿no? Es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. Es un esfuerzo, ¿no? Una fuerza sobre un área. Aquí está, ¿no? Cuando se aplica una fuerza externa a un cuerpo y este permanece estático, se produce una reacción interna que equilibra la fuerza externa, ya lo sabemos, ¿no? Ajá. Entonces, esas reacciones internas es el esfuerzo, ¿no? Le dijimos que el esfuerzo es igual a la fuerza entre el área. Esa fuerza puede ser la carga entre el área. Uh-huh. ¿Yo? Está repitiendo. Ok. Entonces, ¿qué es la resistencia de materiales? ¿Qué es la resistencia de materiales? Pues es la parte de la mecánica, ¿no? De la física, de la mecánica, que se ocupa del estudio de los efectos causados por la acción de las cargas externas o fuerzas externas, ¿no? Que actúan sobre un sistema deformable. Todos los sistemas estructurales, todos los elementos estructurales son susceptibles a la deformación. ¿Por qué son susceptibles a la deformación? Por los efectos que causan las fuerzas externas, ¿no? Entonces, esa es la resistencia de materiales. Se ocupa del estudio de los efectos que causan las fuerzas externas que actúan sobre un elemento estructural o un sistema deformable. Esa es la resistencia de materiales. Igual, la resistencia de materiales calcula las deformaciones, ¿no? Y las relaciones que existen entre las cargas externas y las fuerzas internas. Uh-huh. O sea que la resistencia de materiales se puede concluir que una pieza es capaz de resistir o no un sistema de fuerzas. Esa es la conclusión, ¿no? La resistencia de materiales nos va a decir si una pieza va a ser capaz de soportar o de resistir las cargas que van a estar actuando en un sistema o en un elemento estructural, como quieran como quieran verlos, ¿no? Oye, pero no todos los tiburones matan humanos. Pues no, me imagino ¿Sí se entiende? que no, pero son lo suficientes como para que les tengamos miedo. Entonces, ¿me puedes decir por qué está tan Sí, descabellado que las profesor. mujeres les tengamos miedo a los hombres? Quizá no todos los hombres.
ser la resistencia de materiales. Hay diferentes tipos de ensayos, ¿no? Para determinar los esfuerzos que van a estar actuando. Hay algunos ensayos que le llamamos estáticos, ¿no? O sea, que simulan el comportamiento del material a pequeñas velocidades de aplicación de las cargas. O sea, una velocidad muy, muy pequeña, ¿no? Mediante estos ensayos podemos medir la tensión, la compresión o la dureza de un material, o de un elemento estructural, o de un sistema deformable, ¿no? Como quieran verlo. Y los ensayos dinámicos, son los que modelan el comportamiento frente a cargas variables, ¿no? Con el tiempo. Por ejemplo, la fatiga, a lo mejor por ejemplo, puede ser, pues, no sé, ahorita se me ocurre una llanta de un auto, ¿no? Esa llanta de un auto están actuando algunas cargas, ¿no? Tanto estáticas como dinámicas. Estáticas, cuando el auto está estacionado, pues hay una cierta carga que está actuando en ese sólido, ¿no? En esa llanta. ¿Mm? Y al moverse, o al hacerlo dinámico, al tener movimiento, se produce un efecto que es la fatiga, ¿no? Por eso es que, pues, durante un tiempo tendremos que cambiar esa llanta, ¿no? O durante un tiempo está sujeta a algún elemento estructural a un ensayo de fatiga. Y otra es la resiliencia, ¿no? Que es digamos que es la capacidad que tienen, ¿no? esos elementos estructurales para resistir todas las fuerzas que estén actuando, ¿no? Ser resiliente, ¿no? Ser resistente, ser capaz de resistir, pues, todos los efectos, tanto estáticos como dinámicos. Los estáticos son ese tipo de esfuerzos, ¿no? Los dinámicos está relacionado con el movimiento, ¿no? Y está relacionado con la resiliencia. Ajá. Y hay algunos conceptos que son muy útiles, ¿no? En el campo de las estructuras, que se van a escuchar. Si no me escuchan es que estoy tomando algún pequeño desayuno, porque desde la mañana, ¿no? Pues hago mis pausas de repente porque tomo aquí algún jugo. Entonces, hay algunos conceptos en la resistencia de materiales y en las estructuras en general que son parte muy importante en los conceptos del diseño estructural. Y uno de ellos es la ductilidad. Los materiales pueden ser dúctiles o pueden ser frágiles. O sea, un material dúctil tiene la habilidad de que ese material se va a deformar antes de que se fracture o antes de que se colapse. Una estructura de un edificio es dúctil porque tiene esa habilidad de que se puede deformar. O sea, nos está avisando que se está deformando, está deformando, está deformando. O sea, tengo yo un edificio de algunos niveles, no sé, los que quieran. Ese edificio, ante la acción de un sismo, ese edificio pues se va a deformar, ¿no? Se va a deformar. Aquí hay una deformación, aquí hay una deformación, aquí hay una deformación. Entonces, se deforma porque tiene esa habilidad de que es dúctil. Se deforma para un lado y para el otro. Nos está avisando, ¿no? Antes de que vaya a colapsar ese edificio. Entonces, una propiedad importantísima en las estructuras
o en la resistencia de materiales es la ductilidad. Acuérdense que es la habilidad de un material para deformarse. Imagínense o sea, a ver si están así, un clip, ¿no? Ese es un clip. Imagínense que sea un clip, ¿no? Imagínense. Desdóblelo y queda esto, ¿no? Si ustedes lo están aplicando unas fuerzas de fatiga, o sea, lo están fatigando, si lo empiezan a mover, a quererlo cortar, se empieza a ser dúctil, ¿no? Empieza a tener ductilidad, se deforma bastante. Si lo ven el clip, se empieza a deformar, a deformar, a deformar, a deformar, y nos está avisando, ¿no? Que tiene ductilidad, pero aguas. Si rebasamos esos límites, el clip, pues se rompe, ¿no? Se rompe. Lo mismo pasa con las estructuras. Si se deforma ese edificio más de lo que se permite, a lo mejor puede llegar al colapso. Entonces, ya la propiedad ya no sería la ductilidad, ya sería una propiedad que no queremos en las estructuras ni en la resistencia de materiales, que es la fragilidad. Es lo opuesto, ¿no?, a la ductilidad. Entonces, la ductilidad es una característica muy importante en el diseño, ya que un material dúctil es usualmente más resistente, ¿no?, a cargas por impacto o por sismo o por cargas verticales. Ajá. Entonces, necesitamos tener nosotros en las estructuras materiales que sean dúctiles. ¿Por qué? Porque tienen la ventaja de que nos avisa, ¿no? Una viga se deforma. Aquí hay una deformación, ¿no? Hay una deformación. Y nos está avisando, ¿no? Si no le hacemos nada, a lo mejor esta viga ya va a estar más deformada. Ya va a estar más deformada. Y si no le hacemos nada, pues se va a deformar más. Hasta que va a llegar un punto en que va a ocurrir el colapso o la fractura. ¿Por qué? Porque las deformaciones ya son muy grandes, ¿no? Entonces, de ser un material dúctil, se convierte en un material frágil. Frágil cuando llega al colapso o llega a la fractura. Eso es la ductilidad, una propiedad muy, muy importante en los conceptos de resistencia de materiales o de estructuras en general. ¿Mm? Igual, otra propiedad importante es la elasticidad. Elasticidad. O sea, la elasticidad es una propiedad que tienen los materiales, ajá, de recuperar su fuerza y sus dimensiones originales, ¿no? Cuando le quitamos la fuerza que produce esa deformación. Uh-huh. Esa es la elasticidad. Es una propiedad que tienen los materiales de recuperar su forma y dimensión original después de que le quitamos esa fuerza que produce la deformación. Eso es la elasticidad. Ajá. Por ejemplo, lo clásico, ¿no? Pues una liga puede ser, es un material 100% elástico, ¿no? Si estamos nosotros estirando la liga, la estiramos, le quitamos la fuerza y regresa a su posición y forma original. Ajá. Eso es la elasticidad. Cuando regresa a su forma original después de quitar la fuerza que trata de deformarlo. Uh-huh. Esa es la elasticidad. Otro concepto es que cuando el material se deforma permanentemente,
de tal manera que ya no puede regresar a su forma original, se dice que rebasa su límite elástico y pasa a un estado plástico. O sea, tengo elasticidad de recuperar su forma y dimensión original. Plástico no recupera su forma y dimensión original, no la recupera. Se dice que ya rebasó, ¿no? Su límite de la elasticidad. Cuando rebasa su límite elástico, decimos que pasó a una etapa de plasticidad o etapa plástica. Hay una etapa que es elástica, cuando recobra su forma original, y plástica, cuando ya hay una deformación permanente. En la elasticidad no hay deformación. En la plasticidad, o cuando rebasa su límite elástico, ya hay una deformación permanente. ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Sí, profe. Ok. Otro concepto, pues, es la dureza, ¿no? Pues es una medida, ¿no? Para resistir esfuerzos de penetración. Por ejemplo, una columna de acero, una columna de acero se desplanta sobre un dado, ¿no? Un dado de concreto. Ese concreto, ese dado, va a estar sujeto a una cierta carga, una carga que puede ser mayor o más y cada vez más, ¿no? Si ese concreto no tiene la suficiente dureza o resistencia, esta columna penetra al dado. O sea, se mete por aquí, ¿no? Porque no es suficientemente duro, no tiene dureza o no tiene esa resistencia que se requiere. Es otro concepto que no es tan usual decir esas palabras, ¿no? Dureza, ¿no? Hay otros términos, ¿no? Más elegantes. Entonces, ¿qué es la elasticidad? Dijimos que es la capacidad de un material elástico para recobrar su forma al cesar la carga que lo ha deformado. Y la plasticidad, pues es la capacidad de deformación permanente, ¿no? De un metal sin que llegue a romperse. No porque se deformó va a llegar a romperse, ¿no? Entonces, cuando se rebasa su límite de elasticidad, llega a la plasticidad, donde ya va a haber una deformación permanente. Ajá. Pero sin que llegue a romperse. No quiere decir que ya se deformó y se va a romper, ¿no? ¿Cuántos edificios ustedes no han visto que están deformados, ¿no? Edificios, traves, columnas, losas, ¿no? Están deformadas y no se colapsan o no se rompen. ¿Por qué? Ya dijimos, porque tiene una propiedad de que es dúctil, ¿no? Tiene ductilidad. Por eso no llegan al colapso. Si llegan al colapso, dijimos que es un material frágil. Entonces, eso es la elasticidad y esa es la plasticidad. Estos dos términos son mencionados toda la vida si se dedicaran al diseño estructural. Si se dedican a las estructuras, esos conceptos todos los días se oyen, ¿no? Siempre se está escuchando, porque son conceptos muy importantes para el diseño estructural: la elasticidad, la plasticidad y la ductilidad. Son conceptos que siempre se escuchan y siempre se manejan, ¿no? Se manejan en el diseño estructural.
Siempre, siempre. Ujú. Dijimos que la fragilidad, ¿no? La fragilidad, dijimos que es lo opuesto a la ductilidad. Un elemento frágil puede llegar a colapsarse, ¿no? O a fracturarse. Es decir, un material frágil no tiene resistencia a cargas de impacto y se fractura aún en cargas estáticas sin previo aviso. Ujú. Cuando esa trave que estaba deformada, esa trave que está deformada, si no le metemos por aquí un puntal para que no se deforme, si no hicimos eso, va a llegar un momento, esa es la viga, si no le pusimos un puntal, va a llegar un momento en que sin previo aviso, esa trave va a colapsar, va a fracturarse, ¿no? ¿Por qué? Porque de ser un material dúctil, se convirtió en un material frágil, porque nunca le hicimos caso, ¿no? Nunca atendimos ese problema, ¿no? Entonces, la fragilidad y la ductilidad son medidas arbitrarias, ¿no? No podemos decir, no podemos medirlo así, ¿no? No se puede medir, pero se puede decir que un material, fíjense, si tiene un alargamiento mayor del 5% es un material dúctil. Si ese material tiene un alargamiento menor del 5% es un material frágil. Ajá. ¿Qué material puede tener un alargamiento mayor del 5%? ¿Cuál creen? ¿Qué material? Puede ser dúctil. ¿Eh? ¿Qué material puede ser dúctil? ¿El acero? El acero, muy bien. Ajá. Podría El ser. concreto, ¿Cuál? el concreto El concreto puede ser dúctil siempre y cuando lo combinemos con qué? con acero, Con el acero, ¿no? Con las barras de refuerzo. Si fuera únicamente, digamos, una columna de puro concreto, ¿qué comportamiento va a tener? ¿Dúctil o frágil? Frágil. Frágil, ¿verdad? Ajá. Frágil. Entonces, el acero es un material muy dúctil. El concreto por sí solo, sin acero de refuerzo, es frágil. Se hace dúctil cuando lo combinamos, ¿no? Concreto y acero. Le ponemos por aquí sus varillitas y se vuelve ya un material dúctil. Ujú. El puro concreto solito, pues es un material frágil, va a colapsar seguramente, ¿no? Ujú. Otra propiedad es la maleabilidad. Entiéndase como la propiedad que permite un material que se deforme, ¿no? Mediante algún eh, martilleo o alguna serie de movimientos al material, ¿no? No necesariamente martilleo, rolado, prensado, ¿no? Lo mismo, volvemos con el, este, con el clip, no sé cómo viene así el clip, ¿no? Ah, así es el clip, ¿no? Así es el clip.
Ese clip, si lo desenvuelvo, digamos, y le estoy haciendo movimientos a ese acero, es maleable. Lo ven ustedes moviéndose y es maleable. ¿Mm? Dice que la maleabilidad se aumenta cuando el metal está caliente. Ustedes ya han hecho eso, ¿no? El clip, si lo están haciendo maleable, si lo están moviendo, pues llega un momento en que se calienta, ¿no? Es un signo de que es maleable. Ujú. Y las estructuras, pues tienen cierta maleabilidad, ¿no? Llámese una deformación. Entonces, es otra propiedad, ¿no? Como la maleabilidad. Ya dijimos que es la plasticidad, ¿no? Plasticidad. Ya que es un material, ¿no? Que adopta nuevas formas. Bueno, me imagino que, bueno, no sé si ya han pasado por la Avenida Central, ahí por la escuela. En un inicio los edificios estaban bien verticales, ¿no? Estaban a 90 grados, estaban bien. Por efecto de de las cargas que está sujeto a este edificio, seguramente muchos edificios de ahí sobre la Avenida Central ahora están así. Hubo un asentamiento, ¿no? Aquí hubo un asentamiento. O sea que estaba primeramente elástico, después pasó a la plasticidad, a una deformación permanente, ¿no? Y adoptó una nueva forma de estar perfectamente eh, horizontal, pues ya aquí ya hay un giro, ¿no? Hay un giro, ya hay una rotación, porque esta inclinación, esta deformación o este asentamiento hacen que mi edificio pues esté girado y ya adoptó una nueva forma por efectos de las fuerzas externas. Ajá. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok. ¿Qué son las cargas? Pues son fuerzas externas, ¿no? Que actúan sobre las estructuras, o sobre un elemento estructural, o sobre un sólido, o sobre un sistema estructural, ¿no? Profe, Sí, cuando se hace el asentamiento, ¿qué se hace para volver a ponerlo en su forma original? ok. Voy a poner voy a poner una planta, ¿no? Digamos, de un edificio, cualquiera. A ver si me entienden con este dibujo. Imagínense aquí una construcción, ¿no? Aquí están no sé, el comedor, la sala, la cocina, no sé, imagínense cualquier cosa, ¿no? Pero aquí le pongo yo, este, los, los tinacos, le pongo más peso, ¿no? Sobre esta losa del comedor, no tengo nada. Aquí la cargo más la construcción. Un edificio, ese edificio tiene un centro de cargas, aquí, un centro de cargas. O sea, ahí está su centroide del edificio, ¿no? No sé que tenga 10 por 10, ¿no? Por decir algo, 10 por 10, centro de cargas. ¿Qué pasa con este edificio que ahora que también es 10 por 10?
si aquí tengo más peso, ¿dónde estará ubicado el centro de cargas? ¿Dónde creen? ¿Aquí exactamente en el centro? ¿O dónde? Donde tiene más peso. ¿Dónde tiene más peso? A lo mejor anda por aquí. A lo mejor está por aquí. Ahí está el centro de cargas. Ahí está el centro de cargas. Está muy alejado, ¿no? Está muy alejado. Si concentramos mayores cargas en un punto, en esta esquina, pues va a tratar de que el edificio se asiente, ¿no? No sé, centímetros, ¿no? 20, 30, 10, no sé. Ajá. Entonces el problema ya está. Eso se puede deber, uno, a la diferencia de cargas, ¿no? A una mala estructuración. Se puede deber a que cargo más la estructura o el edificio más de un lado que de otros. Hace en noviembre revisé un edificio de 6 pisos, 2 sótanos, un edificio que tiene como de 40 por 40 metros, ¿no? Grande, por 6 niveles. Y ese edificio fue diseñado para edificio de oficinas. Ajá. Después cambian el uso y lo vuelven un edificio industrial, donde en ese edificio hay mucha maquinaria para la fabricación de ropa, mucha maquinaria, muchas telas, ¿no? Imagínense ahí todas las máquinas para coser, las telas. Entonces son pesos mucho más grandes de los que se había diseñado originalmente. Entonces, el cambio de uso hizo que el edificio fuera más pesado. Y como no estaba diseñado para esas cargas, también tuvo un asentamiento. Ajá. ¿Qué podemos hacer para solucionar ese asentamiento? Lo, son procesos muy, muy caros, ¿no? No son nada económicos. No son nada económicos. Eh, la, pudiera haber dos tipos para poder enderezar el edificio. Uno, que sería la subexcavación. 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 ¿Mm? Que si aquí está asentado el edificio, yo por aquí hago algunos oquedades, meto como que unas brocas por aquí y saco de aquí el suelo. Entonces, ¿qué va a hacer el edificio? Va a bajar un poco. Hago otra perforación aquí horizontal y saco aquí ese volumen de tierra. Y el edificio va a ir bajando. Entonces, yo empiezo a hacer una serie de perforaciones horizontales y saco ahí el material. Y el edificio, poco a poco, va estando a su nivel. Es un procedimiento pues muy caro. Así digo, es un procedimiento, aquí lo pongo yo de una forma sencilla, ¿no? Para que se entienda. La subexcavación, sacar tierra del lado donde no está asentado, para que poco a poco vaya estando en equilibrio. Ese es uno de ellos, que es pues un proceso muy caro, ¿no? Porque va a depender de las colindancias que se tengan. Si no se tienen, si tiene 3 colindancias, por ejemplo, si aquí es colindancia, aquí es colindancia, aquí es colindancia, pues a lo mejor solamente puedo excavar aquí, ¿no? Puedo hacer aquí la subexcavación. O meterlo hasta acá, hasta el fondo, ¿no? Entonces depende, ¿no? Depende de la economía que se tenga. Esa subexcavación es 100% segura
de que va a llegar a un edificio así totalmente horizontal. Y la otra, que yo digo que es más económica, así he enderezado algunos edificios, es precisamente calcular matemáticamente el centro de cargas y tratar de que ese centro de cargas, si ese edificio ya tuvo aquí un asentamiento, el centro de cargas está aquí, yo voy a tratar de que ese centro de cargas, voy a tratar de que llegue aquí. ¿Cómo le hago? Pues ahora, pues ahora en lugar, aquí está el mayor peso, ¿no? Aquí estaba el centro de cargas original. Ahora voy a tratar de que este centro de cargas esté lo más cercano posible al centroide del edificio. ¿Cómo le hago? Estos pesos, yo haciendo cálculos, yo puedo lastrar al edificio, ponerle lastre. O sea, peso muerto. A lo mejor eh, elimino estos pesos de aquí, los quito esta construcción que tenía aquí, y a lo mejor lo puedo poner por aquí pesos adicionales, pesos muertos, ¿no? A lo mejor pongo muros. Permítame. Bueno, tiene códigos de clases. Bueno, entonces se trata de que la forma más económica es de ponerle lastre donde si el edificio se asentó aquí, ese es el asentamiento, yo debo de cargarlo aquí más, ¿no? Cargarlo aquí más, igual para que baje esto, o quitarle aquí el peso, ¿no? Quitarle aquí el peso para que poco a poco pues vuelva a su estado original. Digamos, si en pocas palabras serían esos métodos, ¿no? Para poder enderezar a un edificio. Hay un edificio ahí sobre la avenida central que no, fíjense cómo lo enderezaron, ¿no? Está el edificio, está así, y está totalmente, mejor así, vamos a ponerlo, está así, y ya está así bien inclinado, ¿no? Así está el edificio, bien inclinado. No sé cuánto tendrá, pero unos 40, 50 centímetros de desplome. Lo que hicieron ahí para enderezarlo, nada más le pusieron aquí unos muritos, aquí así en las fachadas, un murito para que no se viera lo inclinado. O sea, nada más pura escenografía, ¿no? Y así ya no se ve que es como si estuviera inclinado o deformado o asentado, ¿no? Le pusieron aquí un muro que sí tenía como 50 centímetros de desplome, no era muchísimo. Y le pusieron así un murito. Y lo ven de frente y ya se ve totalmente horizontal, ¿no? Claro que no le hicieron nada, ¿no? El problema sigue estando ahí. ¿Mm? Esta, pues no, ¿verdad? No se vale hacer eso. ¿Está bien? Sí, y pero en caso de que no haya ninguna carga, o sea, porque tengo entendido que, como usted dice, las casas o el terreno que está por la avenida central, pues tiende mucho como a asentar las casas. Sí. Entonces, no necesariamente tiene que tener un No, precio no, no, la no. casa. Sí, no. Puede ser también debido a un mal cálculo. Ajá. Un mal cálculo estructural o no hicieron el cálculo, ¿no? Porque no toman en cuenta las propiedades del suelo. Si tomaran en cuenta las propiedades del suelo, se verían que el suelo tiene una capacidad muy baja y en lugar de ponerle una losa de cimentación, le ponen zapatas de piedra. Entonces, aunque sea una estructura ligera,
también puede tener problemas de asentamientos si no toman en cuenta la capacidad del suelo. Ajá. Una puede ser, ese asentamiento puede ser porque está más carga, tiene más carga de un lado, ¿no? Se puede asentar. ¿Mm? Otra, las propiedades del suelo, que no tomaron en cuenta, ¿no? Y muchas de esas construcciones sobre la avenida central, pues no tomaron en cuenta las propiedades del suelo y ponen zapatas de piedra, ¿no? O zapatas de concreto, cuando la solución, pues era a lo mejor una losa de cimentación o hasta un cajón de cimentación, ¿no? Ujú. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Sí. Entonces, las cargas son fuerzas externas, ¿no? Que van a estar actuando sobre las estructuras. Dentro de las más habituales, el primero es el peso propio, ¿no? Las cargas, primeramente, es el peso propio que tienen los elementos. Una trave, una columna, una losa, pues tiene un peso propio. Esa es la primera fuerza externa que va a estar actuando, ¿no? El peso propio de la columna es lo que va a estar actuando ahí. ¿Ah? Los pesos situados sobre las estructuras, pues arriba, Duérmete. los pesos ya sabemos que pueden estar las cargas muertas, ¿no? Y las cargas vivas. Uh-huh. En una cisterna o una alberca, si tengo, si esta es mi alberca, aquí hay una presión del agua, aquí se genera una presión del agua. Bueno, aquí está el agua, ¿no? Esa es la presión del agua. O si tengo un anuncio, digamos un anuncio espectacular, ¿sí? Aquí su anuncio, el viento es un factor muy importante, ¿no? En ese anuncio. Entonces hay diferentes tipos de cargas, ¿no? El sismo, por ejemplo, ¿no? Ajá. Son cargas que van a estar actuando sobre las estructuras o sobre un elemento estructural en particular. Ajá. Entonces, entendiendo un poco más la plasticidad, ya dijimos que es un material que va a tener una deformación permanente, fíjense, una deformación permanente e irreversible. ¿Ah? Entonces, plasticidad, deformaciones permanentes, irreversible. ¿Por qué? Porque rebasa su límite elástico. Aquí está, ¿no? Rebasa su límite elástico. Y aquí está, ¿no? Esos son los materiales plásticos, principalmente, ¿no? Todos estos son, son plásticos, ¿no? Aquí está la plastilina, ¿no? Si le aplicamos una fuerza a la plastilina, luego se deforman. Tiene una deformación permanente e irreversible, ¿no? Si le seguimos aplicando fuerzas, pues son deformaciones permanentes, ¿no? Esa es la plasticidad, deformaciones permanentes e irreversibles. Uh-huh. Entonces, la plasticidad se puede explicar como en términos de desplazamientos, ¿no? O sea, una viga se puede deformar. Una viga tiene un desplazamiento. Una viga se deforma así. Ahí está la deformación. Si ponemos aquí la viga totalmente horizontal, de aquí a aquí se mide un desplazamiento vertical. Hay desplazamientos verticales, ¿no? Cuando ya hay una deformación permanente, cuando hay plasticidad, hay deformaciones verticales o desplazamientos verticales. Y la otra, si tengo un edificio
y le aplico las fuerzas de sismo, esas son fuerzas de sismo, ese se va a desplazar igual, se va a desplazar así, por decir algo, ¿no? Ahí se está desplazando. Y de aquí a aquí hay un desplazamiento horizontal. Entonces, hay desplazamientos verticales y desplazamientos horizontales, que se explica con los términos de la plasticidad. Ajá. ¿Está bien? Ya dijimos que los materiales dúctiles, pues es el metal, ¿no? El acero estructural. El acero estructural es un material dúctil, ¿no? Que se comporta en el rango elástico. Se puede comportar en el rango elástico, o sea que va a recuperar su forma y dimensión original, ¿no? Pero, ¿será que todos los materiales son elásticos o serán todos plásticos? ¿Cuál creen? ¿Todos son elásticos? ¿Todos son plásticos? ¿Serán elásticos o serán plásticos? Los materiales o los elementos estructurales. Yo digo que elásticos. Elásticos. Pues sería lo ideal, ¿no? Que todos los edificios, todas las traves, todas las columnas, las losas, le ponemos mucha carga y va a recuperar su dimensión original. Pero la verdad es que la mayoría de los edificios, la mayoría de las estructuras, tienen una deformación, ¿no? Vean, no sé, las losas, ¿no? Tan solo las losas no son perfectamente horizontales. Hay una pequeña deformación, ¿no? A lo mejor de 1 milímetro, de 2 milímetros, o de 1 centímetro, ¿no? O sea, ni son 100% elásticos, ni son 100% plásticos, sino que el comportamiento es elastoplástico. O sea, hasta un punto se pueden comportar elásticamente. Si rebaso su límite elástico, se va a comportar en forma plástica. O sea, la mayoría de los materiales tienen un comportamiento elastoplástico, ¿sí? Que es el que se encuentra en la mayoría de los metales o elementos estructurales y o en los materiales. Ni son 100% elásticos, ni son 100% plásticos. Tienen un comportamiento elastoplástico. ¿Sí entienden ese concepto? Sí, profe. Sí, ok. Vean que el comportamiento perfectamente plástico pues no es frecuente, ¿no? Que sea 100% plástico, pues tampoco, ¿no? Queremos que se comporten dentro del rango de lo elástico, ¿no? Si rebaso su límite, bueno, se va a comportar plástico, pero es lo menos frecuente, ¿no? Porque va a haber deformaciones irreversibles y no queremos que tengan deformaciones, ¿no? Queremos que se comporten elásticamente, pero no que se comporten perfectamente plásticas. Decir ese término perfectamente plásticas, es decir, que va a tener deformaciones, pero desde un inicio, ¿no? Y no queremos eso. Queremos que se comporten elastoplástico. Uh-huh. Ahí está la plastilina, ¿no? Plasticidad o la elasticidad. Le quitamos la fuerza y recupera su forma original. Uh-huh. Recupera su forma original, la elasticidad. Y aquí no se recupera. Ahí está la plastilina, ¿no? Plasticidad, elasticidad. Y eso se puede aplicar en los diferentes elementos estructurales. Pero Aquí sí. en la plastilina
Bueno, yo pienso así. O sea, si le haces una bolita y luego la aplastas, pues puedes volver a hacer la bolita. Sí, pero si la aplastaste, ya se deformó, ¿cierto? Sí. Ya se deformó. Ya adoptó otra forma. Y puedes volverle a aplicar otra fuerza y se deformó. ¿Sí lo ves? Entonces, ahí sí es un material 100% plástico, donde le aplicas una fuerza y luego tiene deformaciones permanentes. No queremos eso. ¿Sí lo Ah, ves? ok. Sí, sí, ¿Sí? sí. Y la elasticidad, pues igual, o sea, nos gustaría que todos los materiales fueran elásticos, pero no es así, ¿no? La liga, si esa es la liga, está la liga, yo le aplico fuerzas, ¿no? Fuerzas de tensión. Si le doy, si le, si se, com- si le aplico fuerzas de manera cíclica, o sea, repetidamente, repetida, ¿qué va a pasar con la liga? Al término de 100 repeticiones de fuerzas, ¿qué Pues le se va a pasar? vuelve plástica. Bueno, va a tener ya una deformación, ¿verdad? Ya no es perfectamente elástico. De un punto elástico pasó a una etapa plástica, ¿no? Pero no se comportó 100% elástico, ni tampoco 100% plástico. Estuvo en el rango de la elastoplástico. ¿Sí lo ven? Mm, sí, profe. Ok. Ahí están otros, ¿no? Vean el resorte. El resorte, bien pudieran decir que es elástico, ¿no? Le aplico la fuerza a este resorte y a lo mejor una sola vez, pues no pasa nada, regresa a su forma y dimensión original. Pero si le aplico, no sé, 1000 veces esa fuerza, no sé, de 1 tonelada, seguramente ya va a estar por acá el resorte, ¿no? Ya se deformó, ya hubo una deformación permanente. Trabajó en forma elastoplástica. Miren lo que decíamos, ¿no? De la llanta, lo mismo, ¿no? Las ligas, ese plástico, plásticos. Ajá. El chicle, le aplico una fuerza y pues se deformó, ¿no? Elasticidad y plasticidad. Ujú. Eso pues aplicado a las estructuras. Una estructura de acero se va a comportar hasta un cierto punto, que es su límite elástico, se va a comportar elásticamente, ¿no? Si rebaso ese límite elástico, se va a comportar plásticamente. O sea que no es ni 100% elástica ni 100% plástica. Trabajan, digamos, en forma elastoplástica. Esos elementos estructurales, como esta columna, esta trave y estos contravientos, pueden estar trabajando ya sea en el rango elástico, ¿no? Si no rebaso su límite de elasticidad. Si lo rebaso, pues ya va a estar en el rango plástico. Pero es mejor decir que está trabajando en forma elastoplástica, esa estructura. El concreto, ¿no? Igual, el concreto puede ser hasta un punto elástico. Rebaso eso, plástico. Trabaja en forma elastoplástica. ¿De acuerdo? Entonces los materiales se pueden comportar así, ¿no? Igual, ajá, en forma elastoplástica. Ni son 100% elásticos, ni son 100% plásticos, sino la combinación de ellos, elasto, plástico. Ajá. ¿Algún comentario? Creo que no, No, profe. profe. Ok. Entonces, pues ya vimos los términos, los principales conceptos, ¿no? De la resistencia de materiales.
elasticidad, maleabilidad, ductilidad, todos esos conceptos, ¿no? Que son importantes. Ahora, otro concepto muy importante en las estructuras y en la resistencia de materiales es el esfuerzo, que es una fuerza aplicada, ¿no? En en un área conocida, que puede estar dadas en kilogramos centímetro cuadrado, puede estar dadas en tonelada metro cuadrado, ¿no? En fin, en algunas unidades. Y hay diferentes tipos de esfuerzos. Hay diferentes tipos de esfuerzos. Hay un esfuerzo de tensión, que son ¿qué? Alargamientos, ¿no? Tensión son alargamientos. Ajá. La flexión es un giro, ¿no? Vean que aquí está horizontal y aquí ya ocurrió un giro. Ajá. La flexión. Compresión, ajá, son fuerzas que van a acortar, ¿no? O son acortamientos. Acortamientos. Entonces hay esfuerzos de tensión, flexión, compresión. Ajá. Y hay esfuerzos cortantes, que es la aplicación de dos fuerzas de igual magnitud, pero de sentido contrario, separados por ellas una distancia h, ¿no? H, la altura de este muro, digamos, ¿no? Lo que nos da como resultado un giro, ¿no? También un giro ahí, un giro. Ese es el esfuerzo cortante. Entonces hay tensiones, flexiones, compresiones y cortante. Y decimos que el esfuerzo, digamos, en esta barra, va a ser igual a la fuerza entre el área. Si hago un corte aquí, aparece esto, ¿no? Aquí está la fuerza total y aquí se producen los esfuerzos, ¿no? Que es la fuerza entre el área que tiene aquí, ¿no? Aquí hay un área, digamos. Ahí está un área. Ahí están los esfuerzos, la relación de la fuerza entre el área o la carga entre el área. O sea, el esfuerzo se clasifican en tensiones, flexiones, compresiones, cortantes y muchos más, ¿no? Pero esos son los más conocidos. El esfuerzo de tensión, o como los españoles le dicen tracción, ¿no? Esfuerzo de tensión o tracción. Pues son estiramientos, ya dijimos, ¿no? O alargamientos. Las compresiones, pues son ¿cómo dijimos? ¿Cómo dijimos? A ver, recuérdame. Acortamientos. Acortamientos, ¿verdad? Las compresiones son acortamientos, ¿no? Acortamientos, aquí son alargamientos y acortamientos. Tensión y compresión. El otro es el esfuerzo cortante. Vean cómo está el par de fuerzas, ¿no? Ocurre cuando el cuerpo actúan fuerzas, ¿no? Que tienden a cortarlo o desgarrarlo. O sea, la superficie de corte es perpendicular a la fuerza aplicada. O sea, ocurren un par de fuerzas, ¿no? Un par de fuerzas con la misma magnitud. Ajá. Lo cual le va a producir una fuerza que tiende a cortarlo o a desgarrarlo, ¿no? En una trave, en esa trave que esté, digamos así, apoyada, con columnas, esa es la trave, son las columnas. Aquí hay cargas, en esa trave, hay cargas. Esa trave puede tener esfuerzos de flexión, puede tener esfuerzos de tensión, de compresión y de cortante, esa trave.
La flexión se va a dar cuando se deforma, ¿no? Ya se flexionó. La tensión, sabemos que arriba de de la parte superior de la viga, hay esfuerzos de compresión. En la parte inferior existen esfuerzos de tensión. Uh-huh. Y hay esfuerzos cortantes que se dan aquí en la unión de la trave con la columna. Aquí están los esfuerzos cortantes que los designamos con la letra V. Entonces en una viga se pueden dar esos tipos de esfuerzos, ¿no? Flexión, tensión, compresión y cortante. Aquí está. Ajá. Entonces el esfuerzo cortante es una fuerza que tiende a cortarlo, ¿no? Aquí va a tender aquí a cortar a la trave. Esa fuerza cortante, producida por las acciones que tiene, ¿no? O sea, las cargas que están actuando en esta viga. Y aquí está, ¿no? La flexión. Cuando una fuerza trata de doblarlo, ¿no? O sea, esa flexión no es más que unos momentos que le llamamos momentos flexionantes. Cuando veamos vigas, vamos a entender mucho mejor esto, ¿no? Pero eso es la flexión, como si tendiera a doblarla, ¿no? Eso es la flexión. Otro esfuerzo pues es la torsión. O sea, son fuerzas que tratan de retorcerlo, ¿no? Por ejemplo, cuando una llave, ¿no? Para abrir una puerta, ahí estamos aplicando una fuerza de torsión. Lo estamos torciendo, ¿no? Muchas veces luego le damos más fuerte y se tuerce la llave, ¿no? Me ha ocurrido que no quiere abrir, no quiere abrir, le doy más giro y se tuerce. Eso es la torsión. Y puede ocurrirle a las traves, a las columnas, o puede ocurrirle a una estructura completa. A ese edificio le puede ocurrir también una torsión. Ajá. Esa es la torsión. Y aquí, pues en la práctica, ¿no? Vean que aquí está esta trave, digamos, aquí en este poste, tubo que está aquí, está trabajando a la flexión. Ese tubo, si no es resistente, se va a deformar. Así, ¿no? Va a tratar de deformarse. Se va a ver una flexión. El 2, esa cadena del columpio, está trabajando a la tensión, ¿verdad? Trabaja a la tensión. Ahí está, se está tensionando. Por aquí hay una persona que está sentada, ¿no? Trabaja a la tensión. El 3, este asiento, usa la flexión. Aquí hay una carga, ¿no? Que va a tratar de flexionarlo, ¿no? Hay una flexión. Los postes, pues, definitivamente están a compresión, ¿no? Porque si aquí hay un peso, este peso se transmite por esta cadena y llega aquí a la trave o a este tubo, y de aquí pasa al poste. Entonces es una fuerza de compresión, igual este poste, ¿no? Hay fuerzas de compresión. Y el 5 está acortante. Dijimos que se dan las uniones, ¿no? Aquí, en la unión de la trave con la columna, se puede producir esfuerzos de cortante. Aquí, aquí, aquí. En las uniones de algún elemento con otro, se puede producir esfuerzos de corte o esfuerzos cortantes. O sea que se puede ver bien los esfuerzos, ¿no? Cómo están actuando.
Y así actuaría en un edificio, ¿no? Lo mismo. Un edificio puede estar trabajando de manera diferente. Ujú. ¿Algún comentario? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, entramos ya a las deformaciones, ¿no? Esas deformaciones se pueden dar en la etapa plástica, ya dijimos, se pueden dar ¡Ew! en la etapa plástica. ¡Ahí Hay voy! diversos tipos de deformaciones. Está la deformación, una de ellas es la deformación unitaria. ¿Ah? Por ejemplo, si consideramos una barra, esa barra de sección, de una sección constante, que soporta una carga axial en su extremo, esta barra, ¿no? Esa barra tiene una sección constante, porque pueden haber secciones no constantes, ¿no? Hay veces que luego se colocan columnas de esta forma, ¿no? Así, y otra vez luego las ponen de esta forma. Si las han visto, ¿no? Esas vigas en puentes, se da mucho, ¿no? En puentes, esta viga y esta columna, ¡Mira, gato, ya donde llegó! muchas veces no son de sección constante. Aquí esta barra o ese dibujo sí tiene una sección constante. La misma área que tiene aquí se va en toda la longitud. Y aquí no. Aquí es una barra de sección no constante. Vean cómo va cambiando el área, ¿no? Igual aquí, secciones no constantes. Lo normal que tenemos nosotros son secciones constantes. La misma área, ¿no? La misma sección, toda la longitud del elemento. Entonces, si consideramos esa barra de sección constante con una carga axial, ¿no? Bajo esa carga axial de tensión, pues la barra va a sufrir, ¿no? Va a sufrir un alargamiento, ¿no? Un alargamiento. Vean que tengo un alargamiento inicial, L0. Pero ese L0 le vamos a aumentar la deformación, ajá, final que se tiene. Esa L0, digamos que es la longitud original. Y ya deformado sería el incremento, ¿no? De la longitud delta L, ¿no? Para tener una longitud final. De tener una medida, aumentó, ¿no? Si es de tensión, va a aumentar. Si es de compresión, pues va a disminuir esa sección. Pues aquí está, ¿no? La deformación unitaria total va a ser igual a la longitud menos la longitud inicial entre la longitud final, ¿no? Aquí está. Epsilon es la deformación unitaria. Delta minúscula, epsilon, deformación unitaria. Delta minúscula es la deformación total. Y L es la longitud. Pues aquí está epsilon, ¿no? Delta, aquí es delta mayúscula. Esta delta es delta mayúscula, que es deformación. Además aquí es mayúscula. Aquí es delta, delta minúscula. Toda la deformación unitaria va a ser igual a la deformación de la deformación unitaria del material entre la longitud inicial, L0. Esa es la deformación, ¿no? Bajo la acción de una fuerza de tensión en una sección constante. O sea, aquí va a aumentar esa longitud. Tensiones aumentan, compresiones disminuyen. Deformación unitaria. Ajá. Entonces, la deformación, ¿qué entienden por deformación?
Que pierde sus propiedades iniciales. Sí, puede ser eso, sí, 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 muy bien. Pierde sus propiedades. O sea, la deformación puede ser el cambio, ¿no? El cambio en ese elemento estructural puede alargarse o puede comprimirse, ¿no? O puede contraerse. O sea, hay un cambio en la dimensión, ¿no? Original. Entonces, la deformación no es más que un cambio. Ajá. Es un cambio que presenta el material, ¿no? Debido a fuerza de tensión, o fuerzas de compresión, o fuerzas de torsión, fuerzas de flexión, como quieran, ¿no? Entonces, la deformación no es más que las dimensiones en la sección del material o del elemento estructural. Así de simple, ¿no? Hay deformaciones elásticas, ya vimos que hay los términos de elasticidad y plasticidad, pues va a haber una deformación unitaria elástica y una deformación plástica, ¿no? La deformación unitaria elástica es una deformación restaurable, o sea, se puede corregir, ¿no? Se puede corregir luego, debido al esfuerzo que se está aplicando, ¿no? O sea, se presenta tan pronto como se aplica la fuerza y permanece mientras se aplica el esfuerzo y desaparece tan pronto como se retira la fuerza. Por ejemplo, si tengo yo una varilla de acero, una varilla de, no sé, de 1 pulgada, no sé, le aplico una fuerza de tensión de 8 toneladas, por decir algo, ¿no? 8 toneladas. Pues luego, instantáneamente, le va a provocar una deformación, pero le quito la fuerza y ya vuelve otra vez a su forma y dimensión original. Es la deformación elástica. Y la plástica, pues es la deformación permanente, ¿no? Es esta, ¿no? De aquí hasta acá. Esta es la deformación permanente. Ajá. Que se quita cuando el material no regresa a su forma original. Se le quita el esfuerzo o la fuerza y el material no regresa a su forma original. Hay deformaciones elásticas y deformación plástica. La elástica ocurre cuando le aplicamos inmediatamente la fuerza y si la quitamos, desaparece. La plástica, le quitamos la fuerza y hay una deformación ya en el material, una deformación permanente. Hay esos dos tipos de deformaciones. ¿Algún comentario? No, profe, todo perfecto. ¿No? No, profesor. Ok. Un concepto igual que es muy utilizado en el campo de las estructuras, en la defensa de materiales, en edición en concreto, en acero, en madera, en mampostería, en todos los tipos de materiales y en todas las estructuras, es la ley de Hooke. Esa ley de Hooke es fue creada por un matemático Inglés. alemán, me parece, por ahí de los 1780, ¿no? Roberto Hooke. Entonces vean ¿qué es cómo está ahí el dibujito, ¿no? La ley de Hooke. Dice por ahí este resorte no me hará nada, ¿no? Empieza a comprimir el resorte. Lo comprime, ¿y qué pasa? Pues le produce un desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento. Ahorita lo vamos a comprender. Comprime el resorte, quita la fuerza que trata de deformarlo y ¡pum! Lo avienta, ¿no?
Vean cómo se aplica igual aquí los términos de elasticidad y plasticidad. Elasticidad, porque esa persona la está comprimiendo, hay una fuerza de compresión. Quita la fuerza que está actuando en ese resorte, le quita la fuerza y el resorte recupera su forma de dimensión original. Por eso lo manda directo al más allá, ¿no? Uh-huh. Vean, eso se va a comprender bien. Ajá. Ahí están los mismos resortes, ¿no? Estos resortes están fijos, ¿no? Están empotrados en un punto, ¿no? Están empotrados. Vean que hay un resorte original sin carga. Este resorte es el resorte original y aquí pues no tiene carga. Ajá. Vean que si yo le pongo 2 kilos de peso, si le pongo 2 kilos de peso, se va a deformar 1 centímetro. Uh-huh. Si le pongo 4 kilos de peso, se deforma 2 centímetros. Si le pongo 6 kilos de peso, se deforma 3 centímetros. Si aquí estuviera otro resorte y le pongo 8 kilos, ¿cuánta deformación se daría? Pues 4, ¿no? Si tengo otro resorte y le pongo 10 kilos de peso, se deformaría 5 centímetros. Vean cómo el esfuerzo es proporcional a la deformación. 1 centímetro, aquí 1 centímetro, aquí 1 centímetro, aquí 1 centímetro y aquí 1 centímetro. O sea, en todo sería el esfuerzo es proporcional a la deformación. Si le pongo 2 kilos, se deforma 1 centímetro. Si le pongo 4 kilos, no se va a deformar 1.1, 1.2, 1.4. Se deforma 1 centímetro más. Si le pongo 6 kilos, se deforma otro centímetro. Ajá. Los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones. Por eso, en esta imagen, no sé, la fuerza que le está aplicando, no sé, 100, 200, 300 kilos, no sé, lo comprime y lo lanza con una fuerza de 1 tonelada, por ejemplo, ¿no? Porque el esfuerzo, vean que es proporcional a la deformación. Vean cómo si por aquí se forma, voy a ponerlo aquí, a ver si me sale de aquí. Bueno, más o menos. Vean cómo va siendo una línea recta. Igual si tuviera más resortes, estaría así, ¿no? Se forma una línea recta. Vean cómo es proporcional. ¿Sí lo ven? El esfuerzo a la deformación. Acá está el otro. Que son 8 kilos. Y se deformó 4 centímetros. Vean cómo es proporcional estos esfuerzos a la deformación. ¿Sí lo ven? Sí, profe. O sea, se forma una línea recta, ¿no? Porque es continua, es proporcional. Entonces se forma una línea recta. Entonces, vean que la ley de Hooke expresa la ecuación de una recta de pendiente E. Fíjense, una pendiente recta, ¿no? Aquí está. Esta línea recta, pues era lo que teníamos aquí. Esta línea. De aquí. Allá, ¿no? Es una línea recta, fíjense. Una línea recta.
La ley de Hooke expresa la ecuación de una recta dependiente E, donde E es el módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad. Ajá. No dice módulo de plasticidad, ¿no? Módulo de elasticidad. Ajá. Que es igual a la tangente del ángulo. Aquí está, ¿no? Ese módulo de elasticidad es igual a la tangente del ángulo. Vean que tengo en las abscisas y en las ordenadas tensiones y deformaciones. Hay tensiones, o sea, hay esfuerzos y hay deformaciones. Hay esfuerzos y hay deformaciones. Esfuerzos y deformaciones. Dice que las ramas de carga y descarga coinciden. Las ramas de carga y descarga coinciden. Me voy aquí a la otra, anterior. Vean cómo las ramas de carga y descarga coinciden, ¿no? Las de carga coinciden porque la deformación es proporcional, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Coinciden, ¿no? Las ramas de carga y descarga coinciden. Ajá. Esto viene siendo la ley de Hooke, ¿no? Expresa la ecuación de una recta dependiente E. Le dijimos que E es el módulo de elasticidad. Y hay diferentes módulos de elasticidad. Hay un módulo de elasticidad para el acero. O sea, el módulo de elasticidad me va a indicar su límite elástico, ¿no? Y de ahí seguiría la etapa plástica. Ajá. Entonces, hay un módulo de elasticidad para el acero, para el aluminio, para los huesos, para la madera, para el concreto, para la mampostería. Entonces, hay un módulo de elasticidad. Vean que el módulo de elasticidad es mayor que el del aluminio, es mayor que el del hueso, es mayor que la madera y es mayor que el concreto. Ajá. El módulo de elasticidad del aluminio pues, es mayor que los madera, concreto o mampostería. Y así se va, ¿no? Hay diferentes resistencias o diferentes módulos de elasticidad dependiendo del tipo de material. El más grande, el que tiene mayor elasticidad, es el acero. A ver, permítame. Bueno, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, así es correcto, sí. Sí, sí, mira, primero envíame la dirección del edificio, de la escuela, para yo ubicarla y ver, ajá, claro, sí. No, yo necesito la dirección exacta. Sí, no, pa- sí, la dirección exacta para ver los metros cuadrados, ¿cómo se llama? El tipo de suelo y demás cosas, ¿no? Para poder dar esta cotización. Sí, yo te doy una cotización, claro. Sí, sí. No, ¿de qué? Adiós.
Bueno, entonces hay diferentes módulos de elasticidad, ¿no? Entonces, la ley de Hooke representa la línea recta. El módulo de elasticidad también representa la línea recta, porque hasta aquí va a estar el límite elástico, ¿no? Hasta ese punto. Hasta aquí está referido el módulo de elasticidad o su límite elástico, módulo elástico, que va a depender del tipo de material. Ajá. ¿Y qué es el límite elástico, no? Ahí dijimos que aquí está su límite, aquí, donde termina la pendiente recta, que es el límite elástico. O también se le llama, fíjense, aquí está, el esfuerzo en Y, o el FY, que se conoce normalmente, ¿no? El FY del acero, por ejemplo. Entonces, el límite elástico de un material representa la tensión máxima que soporta sin sufrir deformaciones permanentes. O sea, si yo no rebaso aquí su límite elástico, este es su límite elástico. Si no lo rebaso, pues no va a haber deformaciones permanentes. Pero si lo rebaso, vean que ya va a haber aquí una deformación. Ajá. Hasta aquí estoy en una etapa elástica. Si rebaso esa etapa, si rebaso su módulo de elasticidad, si rebaso su resistencia elástica, va a haber una deformación. Una deformación. Ya estaré, entonces ya saben, en la etapa plástica. ¿Ah? Entonces, es lo que dice aquí. Aquí. Sin sufrir deformaciones, ¿no? Sin sufrir deformaciones. Y aquí está una gráfica donde tenemos los alargamientos. En las Y y en las X tengo el límite de elasticidad. Vean que si yo tengo un límite de elasticidad, digamos, más bien si le pongo una fuerza o una fuerza de 8 newtons, si no rebaso su límite elástico, tendría una deformación de 80 milímetros. Si rebaso su límite elástico, vean cómo las formaciones se van haciendo más grandes, ¿no? Vean cómo aquí está la pendiente recta. Aquí tenemos el límite elástico, donde tengo una deformación de 80 milímetros. Ya saben que esa es una deformación elástica, ¿no? Si rebaso su límite de elasticidad, van a haber ya deformaciones permanentes. Vean cómo la gráfica ahora, o la línea ya no es recta, es una curva, ¿no? Tiende a ser una curva porque hay una deformación permanente. Hasta aquí tengo una pendiente recta, no hay deformaciones permanentes. Digamos que es una deformación elástica, ya dijimos, ¿no? Deformación elástica. Pero aquí ya hay una deformación plástica, es una deformación permanente. Entonces, su límite elástico me indica o representa la tensión máxima que soporta un material sin sufrir deformaciones permanentes. Y vean que esto es la ley de Hooke. Esto es la ley de Hooke. Esto es el módulo de elasticidad, que es igual a la tangente por el ángulo, ¿no? Ajá. Ley de Hooke y módulo de elasticidad. ¿Sí se va entendiendo? ¿Sí o no? Sí, ¿Seguros? Son puros conceptos, ¿eh? Después ya veremos los ejercicios, ¿no? Puros conceptos ahorita. ¿Vamos bien o no? ¿Ahí me van siguiendo o no? Todo ¿Me bien. siguen? Ok. Entonces, su límite elástico. Ahora, ¿qué nos determina el módulo de elasticidad? Ajá. O sea, el módulo de elasticidad es la relación que existe entre el esfuerzo y la deformación.
El módulo de elasticidad nos relaciona un esfuerzo y la deformación de un material. ¿Mm? Y claro, pues se van a hacer mediante pruebas de laboratorio, ¿no? Entonces, el módulo de elasticidad es igual al esfuerzo entre la deformación unitaria. El módulo de elasticidad es la relación que existe entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Y en pocas palabras, el módulo de elasticidad nos va a indicar qué tan deformable puede ser una estructura. ¿Qué tan deformable puede ser una estructura? A menores módulos de elasticidad, mayores deformaciones. A mayor módulo de elasticidad, menor deformación. Eso es lo que nos indica el módulo de elasticidad. Y aquí está, ¿no? Igual, también se le llama módulo de Young. Y dice que la mayoría de los materiales de uso ingenieril, o sea, para estructuras de uso ingenieril, la tensión y la deformación elástica son proporcionales entre sí. Ya lo habíamos visto, ¿no? En esos resortes, cómo se va haciendo proporcional, que 1 centímetro, que 2 centímetros, que 3 centímetros. Es proporcional, ¿no? Ya dijimos. La tensión y la deformación elástica son proporcionales entre sí. En estos materiales, en lo que generalmente la deformación es muy pequeña comparada con la unidad. El comportamiento mecánico se describe mediante la ley de Hooke. Vamos a ver qué dice la ley de Hooke. Que en el caso uniaxial, pues es esto, ¿no? Si le aplico yo una fuerza a esta barra, una sola dirección, uniaxial, porque puede haber biaxial. Vean que aquí es X y aquí es Y. Entonces la ley de Hooke en el caso de fuerzas uniaxial, no biaxial. Uniaxial se escribe como el esfuerzo va a ser igual al módulo de la elasticidad por la deformación unitaria. El módulo de la elasticidad es la constante de proporcionalidad. Ya dijimos que hasta aquí, hasta la línea recta, es el módulo de elasticidad, ¿no? O módulo de Young. Y es la constante de proporcionalidad, porque de aquí a aquí es proporcional. Fíjense, si aquí le aplico una tensión de 100 kilos, pues aquí va a haber una deformación de 1 centímetro. El esfuerzo es proporcional a la deformación, como lo dijimos aquí. El esfuerzo es proporcional a la deformación. Aquí vean cómo es proporcional todo esto, ¿no? Todo esto es proporcional. En el rango elástico, o cuando no rebaso su módulo de elasticidad. Vean cómo aquí está, ¿no? Aquí sigue. Pero si rebaso su módulo de elasticidad, ya hay una deformación permanente. Entonces el módulo de elasticidad es la constante de proporcionalidad. Proporcionalidad, esfuerzos y deformaciones. Esfuerzos y deformaciones. Esfuerzos y deformaciones. Ese es el módulo de elasticidad. Son 11:25. Sí, hombre, lo dejamos aquí porque pues hay que ir a desayunar porque más a ratito tengo otra clase. Lo dejamos aquí. Lo voy a